Muy buenas noches, nuevamente en Haciendo Historias. Esperemos que este programa, como su nombre lo indica, haga historia en su casa, en su familia, que los temas que nosotros charlamos con estos dos amigos, primero, dos historiadores, dos catedráticos, sean disparador en la casa, en el hogar, en la reunión de amigos, de poder discutir temas que son muy interesantes, que han sucedido en nuestras calles, han sucedido en nuestra ciudad, han sucedido acá donde vos pasás todos los días y tal vez no sabías que todo esto formó parte de nuestra historia, de la correntinidad que hablábamos en la introducción en el primer programa. Primero que nada, agradecimientos, como siempre, a todo el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, al arquitecto Gabriel Romero, que nos permite grabar en el Museo de Bellas Artes, a la directora, la señora D'Andró, a esta casa histórica, la casa del doctor Juan Ramón Vidal, hoy Museo de Bellas Artes, a todo el personal de este museo que nos atiende muy bien. Hoy grabamos en el Salón Eloísa, salón en honor, en homenaje a la esposa del doctor Juan Ramón Vidal, Eloísa Torrent. Así que un salón espectacular, con detalles de construcción de la época que se mantienen, gracias a Dios, en perfecto estado. Bueno, como siempre me acompañan el doctor Enrique Eduardo Galeana, Quito, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? El doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Recordarles que estamos sorteando un libro por programa. Tiene que mandar un mail, quiero un libro, a haciendohistorias@hotmail.com y gentileza de Moglia Ediciones, de Leo Moglia, a quien también mandamos un saludo y agradecimiento por imprimir la cultura de los correntinos desde hace 16 años. En este caso, vamos a presentar, por ejemplo, el último libro del doctor Dardo Ramírez Bracci, que se llama Política Correntina en tiempos de guerra, 1865-1870, con una particularidad, porque el prólogo fue escrito por uno de los más grandes historiadores. ¿Así es, Dardo? Así es. Thomas Wigger, que es uno de los mayores historiadores contemporáneos de la Guerra del Paraguay, que hace algunos años publicó 3 tomos sobre la guerra misma. Tuve la dicha de que me elabore unas palabras preliminares y un prólogo. Así que bueno, estoy muy feliz además con un honor. Hemos trabajado y hemos compartido algunos congresos internacionales específicos sobre la materia, y de ahí viene nuestro vínculo y nuestra relación de intercambio de opiniones, de criterios y de documentación. Hasta el 9 de julio va a estar en la Casa Martínez una muestra, y el 9 de julio va a estar abierta toda la noche, porque se va a realizar la Noche de los Museos en la República Argentina. Esta es Corrientes Mojón Cultural, muestra cartográfica. Son la cartografía y mapas de la época, desde la colonia hasta, digamos, la guerra con el Paraguay, que fue, abarca una serie importante de... Le pregunto a usted porque él no sabía nada, pero... yo no sé nada, ¿saben por qué, Rafael? Yo le voy a explicar. Usted se va... Tienen que acostumbrarse a estos debates. Al repositorio del doctor Dardo Ramírez Bracci, en esquina, Santa Rita de Casia, en la esquina del río Corrientes, y él tiene una pieza cerrada con doble llave. Bajo 7 llaves. Sí, 7. Es mi tesoro. Son las mejores cerraduras que existen en el mundo. No hay quien pueda abrir esa puerta. Abre y tiene su biblioteca, que es un espectáculo. Él entra con un trapito, ilustra todo. Y ahí tenía escondidos estos mapas que yo no los vi. O sea que por eso estoy... Le ocultó información. Claro, vio que yo lo estoy mirando seriamente. Lo miro seriamente así, porque ocultó información. Pero me alegro profundamente, porque esto es importante para la cultura correntina. Vayan a ver, por favor, el Museo de la Casa Martínez los expone, y son unos mapas maravillosos. Son los mapas específicamente en esta oportunidad del siglo XVII y siglo XVIII, que tienen la particularidad que todas las
las representaciones cartográficas tienen por mención la ciudad de Corrientes. Este es el objetivo de la muestra en esta oportunidad. Lo que se magnifica la importancia geoestratégica fundacional de la ciudad de Corrientes en el marco regional y en la construcción de la política ocupacional del derecho indiano en toda la región. Y esto se clarifica en forma muy puntual. Tenemos mapas ingleses, franceses, holandeses, españoles, en donde de mediados de 1650, de 1720, algunos mapas jesuíticos, en donde se rescata, como bien lo dice la muestra, Corrientes, mojón cultural, es el punto de partida de referencia para todo un espacio de ocupación territorial y de instalación cultural. Por ejemplo, en la portada estamos viendo un mapa inglés de 1650, cuya referencia puntual dice en forma precisa Corrientes. Donde no había nada, estaba Corrientes. Yo quiero invitarles a todos. Esta muestra está abierta mientras usted está mirando este programa y hasta el 9 de julio va a estar abierta. La verdad, el catálogo es muy lindo también, así que para que te quede para vos, cuando visitas la muestra puedes llevarte tu catálogo y nosotros vamos a dedicar un capítulo de este ciclo a hablar de esta cartografía con imágenes, por supuesto, de estos mapas que están en exposición ahí en la Casa Martínez. Esto habla del protagonismo que tiene nuestra querida ciudad y nuestra querida provincia de Corrientes. Vamos a dedicar este programa, el número 4, a un poco las conclusiones y las consecuencias que dejó esta guerra con el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza o la guerra Guazú. Una pregunta que le hago a los dos. Si tuviéramos que comparar esta guerra en tamaño y en la época, ¿cómo la calificarían ustedes? Dardo. Extremadamente, es de una dimensión fundamental para la construcción de los estados de la región. A mediados del siglo XIX, específicamente en esta década, que va de 1860 a 1870, se produjeron casi simultáneamente 3 guerras regionales de gran dimensión, de grandes dimensiones. La primera, la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra por la unificación de Alemania, a fines de la década de 1860, y la guerra de la Triple Alianza, con una característica casi, digamos, muy peculiar en cada una de ellas. Tanto la guerra de secesión de los Estados Unidos como la guerra de unificación alemana va a tener la característica de que las consecuencias de aquel proceso bélico fue de integración territorial, ¿sí? Y en forma totalmente distinta y en las antípodas de aquel sentido, vemos que la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, generó un efecto de dispersión, de fragmentación, de balcanización, un efecto de centrífugo en donde se fueron distanciando los países, porque terminó la guerra del Paraguay en 1870 y no se generó un espacio de colaboración común, de unificación común. Muy por el contrario. Respondiendo a tu primera pregunta, la guerra del Paraguay tuvo algunas consecuencias que terminaron con la guerra misma, pero abrieron las puertas para otros interrogantes y otros problemas. Por ejemplo, surgieron los problemas de diagramación de límites entre los aliados, entre Brasil y Argentina, que recién se va a resolver después por un arbitraje internacional, por las misiones orientales, mucho tiempo después. Territorio cuyo espacio va a quedar para el Brasil. Los territorios también de arbitraje que va a tener Argentina con el Paraguay. Es decir, que la guerra del Paraguay no termina con la acción bélica y con la firma del Tratado de Paz, con la solución definitiva de las jurisdicciones y los territorios demarcados de cada uno de los estados. Cada uno de estos estados, en forma bilaterales, van a tener que acudir a arbitrajes externos o soluciones bilaterales
entre ellos para definir los territorios que queden en forma estables y permanentes. Por supuesto, no solamente van a ser estas las consecuencias de la guerra del Paraguay, de carácter de competencia y jurisdicción, ni tampoco de cuestiones vinculadas al territorio. Van a haber cuestiones estrictamente comerciales, cuestiones estrictamente económicas. Corrientes, hablábamos en el programa anterior, los daños y perjuicios que ha tenido y una economía devastada, que solamente pudo revitalizarse y tomar fuerza gracias a los comercios y la movilidad portuaria y de la navegabilidad que el Paraná le dio a las casas comerciantes, de comercio, de seguro y de producción que abastecían a los ejércitos aliados, que también hemos hablado en los programas anteriores, y esa movilidad comercial generó una fluctuación de divisas que pudo en parte, digamos, compensar esos daños y esa devastación que ha sufrido la provincia durante los meses de ocupación. Doctor Galeana. Fue la guerra más grande librada en territorio sudamericano. Fue la guerra que generó un mercado de consumo, no solo de alimentos de boca llevar, sino de consumo de armamentos, de formación de ejércitos, la exigencia de estructurar un Estado que nosotros no la teníamos estructurado. La Argentina invertebrada necesitó de la guerra del Paraguay para llegar al 1880, donde se estructura el Estado argentino, donde se crea el Estado moderno argentino. Llegar a 1880, la generación del 80, para estructurar el Estado moderno correntino, bajo uno de los gobiernos más prósperos que tuvo la provincia de Corrientes, que fue el de Juan Ramón Vidal, justamente. Porque se necesitó el horror, la sangre, la destrucción de poblaciones, porque no solo murieron los paraguayos, murieron muchísimas familias correntinas, la enfermedad, la peste, sí, señor, la fiebre amarilla, la escarlatina, el sarampión, eran los que causaron, según algunos autores, mayor mortandad que en las batallas. Mayor mortandad en las enfermedades. No olvidemos la epidemia de fiebre amarilla en 1871, que Corrientes fue el centro, y posteriormente la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente la ciudad de Buenos Aires, pero todo se debió a la guerra del Paraguay. Imagínense el salto que pega la medicina en ese periodo, gracias a las exigencias que una guerra requería. La conducta heroica de la República Argentina con respecto al Paraguay. Porque tenemos que entender una cosa: los paraguayos siguen siempre poniéndonos la punta a los argentinos, y se equivocan los paraguayos, porque si no hubiera estado Sarmiento, que era federal, en el gobierno, hubiese sido otra cosa. El Paraguay, cuando se endeuda con la República Argentina, una deuda catastrófica para la República de Paraguay, impagable, deuda pública, más sumada a la deuda privada, le ofrece a la Argentina, bajo la presidencia de Sarmiento, cancelar la deuda entregándole todo el Chaco paraguayo. Así empezó la negociación oficial del Paraguay. Y Sarmiento le dice: no, vamos a poner un límite para poder discutir. Entonces el propio Paraguay le pone el límite del Pilcomayo. No es como el límite del Bermejo para el doctor Dardo Ramírez Bracci. Después hablaremos fuera de cámara del Bermejo. Pero el Pilcomayo fue el límite. Entonces Sarmiento dice: vamos a discutir hasta el Pilcomayo, de lo de arriba hasta el Pilcomayo. O sea que fue noble. Fue noble. Porque se podría haber quedado con más territorio. Podía quedarse. Entonces se somete al presidente de los Estados Unidos, a Hayes, se somete el arbitraje. Hayes, naturalmente amigo del Paraguay y respetuoso también, me parece correctamente, dice: no, el límite entre Argentina y Paraguay es el Pilcomayo. Argentina tenía poblada la Villa Occidental, tenía ejércitos, construcciones, escuelas, y todos los que habitaban esa zona
los militares dicen, no, hasta que no nos paguen lo que nosotros hicimos acá, no nos vamos a retirar. Sarmiento da la orden, dice, ustedes, con la presencia del ejército paraguayo, con la presencia del ejército argentino, ustedes arrían el pabellón nacional, izan el pabellón paraguayo, le entregan todas las instalaciones, algún día nos pagarán, y se retiran del lado que hoy... Con razón hay una localidad ahí cercana a Asunción, Villa Ayes, que uno pasa y, claro... Claro, eso era territorio correntino, esa era la Villa Occidental. Y allí viene Fotheringham y otros generales argentinos que cruzan y fundan Formosa, la ciudad de Formosa. Así se funda Formosa, y ahí después van a ser Clorinda, doña Clorinda, porque doña Clorinda era la esposa del dueño de esos territorios. Entonces, esta guerra además generó un principio de solidaridad extraordinario en los argentinos. Los argentinos fuimos, los correntinos especialmente, fuimos los primeros que acudimos al Paraguay a matar el hambre del Paraguay. Las organizaciones religiosas, las organizaciones masónicas, Roque Pérez. Hay un cuadro. Hay el cuadro, Roque Pérez, que aparece a través de la puerta, una mujer y un niño mamando en la fiebre amarilla, el cuadro de Blanes. Ese Roque Pérez era presidente de la masonería y ese estuvo en el Paraguay organizando la salvación del pueblo paraguayo. Los brasileros hicieron un estrago total, levantaron las puertas, las tumbas, saquearon Asunción de una manera terrible. La gente hacía cola para que le den de comer y había lugares en que ponían, el sábado le damos de comer porque no le podemos dar de comer todos los días. La gente se moría de hambre en la calle. Se encontraban cadáveres tirados de personas que perdieron su casa, perdieron su dignidad, fueron violadas por las tropas brasileras. Por eso dice que las viejas matronas paraguayas hablan de las violaciones y de sus abortos. Esas son las consecuencias de la guerra. Pero ¿cuál es la consecuencia actual de la guerra? ¿Cuántos paraguayos viven en la Argentina? ¿Usted tiene idea? No. Más de 5 millones de paraguayos. Sé que son muchísimos. Más de 5 millones. La población del Paraguay actual es inferior a la cantidad de paraguayos que viven en la República Argentina. En la zona de Buenos Aires, capital federal, etcétera, hay más de casi 3 millones de habitantes. Y tienen sus asociaciones paraguayas, tienen sus organizaciones sociales, culturales, y la Argentina jamás les puso un límite en la frontera. Nuestras fronteras fueron permeables, nuestras fronteras fueron generosas y siguen siendo generosas. Como un dato, cuando aparecen estas pestes, dengue, fiebre amarilla, etcétera, estando nosotros en Clorinda, enseñando en la extensión áulica de la Universidad Nacional del Nordeste, de golpe Clorinda se llena de habitantes. Aparecen miles de personas, porque el presidente del Paraguay, Cartés, dijo, para eso están los argentinos que estuvieron en guerra con nosotros en la guerra de Triple Alianza, así que vayan a vacunarse enfrente. Cruzan en Malón y los argentinos les vacunamos a todos. Cierto es. Lo mismo ocurre en Posadas. Cierto es, porque acá en los hospitales de Corrientes, mucha gente paraguaya viene a veces a tener hijos, vienen a curarse, porque dicen que es mejor la atención de la salud pública argentina, y eso se constata a diario en Paso de la Patria, Itatita, Ibaté y Ituzaingó, es permanente. ¿Cuántas paraguayas cruzaron con el ejército argentino en calidad de esposas, concubinas, amantes o como le quieras llamar? ¿Cuántas paraguayas fueron con el ejército brasilero? Las dos hermanas de Francisco Solano López se fueron. Una se casó con un general y la otra fue la amante, ¿no? Y se fue todo. Ojo. Vale decir que las consecuencias de la guerra del Paraguay todavía las seguimos viviendo. Nosotros nos vamos a Clorinda. Casi todos descienden de paraguayos. En Clorinda casi el 90% desciende de paraguayos. O tiene un hermano, un primo que viene de Paraguay. Sí, pues sí. Y bueno, y vos no sabés si estás
¿En un territorio argentino o en un territorio? No, aparte está ahí enfrente, está Puerto Elsa, Nanagua, que se cruza caminando, un puente de madera que tiene el ancho de un automóvil, pero no pasan autos, es un puente peatonal, que ya prácticamente no se pide ni documento porque es un paso cotidiano, digamos, que se usa todos los días. El tráfico comercial que existe en Nanagua es impresionante. Cuando se inunda Nanagua, cruzan todos los comercios extraordinarios, gigantescos. Todos cruzan y se instalan en Clorinda. Clorinda enciende la bomba para desaguar Clorinda, porque está en una taza. Y los paraguayos se refugian todos en Clorinda. Vale decir que la relación con el Paraguay es de hermandad. La relación con el Paraguay es de solidaridad. Ellos medio nos quieren mucho, porque como dice Correntino, nos miran como a los ojos, pero a los correntinos no. Cierto es. A los porteños no. Yo no sé qué tienen con los porteños. No. Quiero referenciar algo que muestra la cicatriz todavía viva de la guerra del Paraguay, con dos hechos. A ver, Dardo. El año pasado, un conocido historiador, o que se dice llamar historiador argentino, en la Feria del Libro de Asunción, propuso, creyó conveniente, propicio, de que el Paraguay reclame los territorios de la actual provincia de Formosa. Ese tan famoso como irresponsable historiador, generó todo un ámbito de desconfianza, se publicó en todos los medios, en el cual, con un falso paraguayismo, defendió un nacionalismo paraguayo en desmedro de su propio nacionalismo. Esto trajo como consecuencias otras aristas. Una agrupación, y esto lo pueden consultar en internet, que se publicó, una agrupación paraguaya, una ONG paraguaya, hizo una presentación judicial en los tribunales federales de Buenos Aires, de la República Argentina, reclamando no solamente una indemnización por los daños que ellos creyeron hacer, tendrían que verlos y mostrarle el millón de cabezas de ganado que el Paraguay se robó de Corrientes solamente, para compensar con lo que ellos creen que se le ha sustraído. Y agregando a eso, no solamente se hizo una demanda de carácter civil por los daños y perjuicios, y esto consta en los tribunales de Buenos Aires, sino también en una causa penal en donde, a raíz de la incentivación de este pseudo historiador, se le acusa a la Argentina de genocidio del pueblo paraguayo. Exacto. Esto es una barbaridad, realmente no tiene ningún sentido interpretativo, pero bueno, las acciones están presentadas, están planteadas. Quien tiene dudas sobre la cuestión lo puede consultar por internet. La causa fue aceptada por el tribunal y está en pleno cauce. Así que todo hasta hoy muestra las consecuencias, las cicatrices todavía no cerradas de la guerra, más allá de las solidaridades y de los vínculos que queremos construir. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a nuestro corte comercial y enseguida volvemos y seguimos en este cuarto programa de Haciendo Historias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral,
El diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos. Quedó pendiente en el programa anterior, no habíamos dicho los nombres de las 5 cautivas que están su monumento ahí en el Parque Mitre. Encarnación Atienza de Ferré, Carmen Ferré de Alsina, Victoria Bar de Ceballos, Jacoba Plaza de Cabral y Toribia de los Santos de Sosa. Esos son las cautivas de la historia oficial, que como ustedes ya han visto en el programa anterior, tanto el doctor Ramírez Bracci descubrió la 6ª cautiva oficial y el doctor Galeana incorporó estos 3 nombres de que fueron liberadas ya cuando López se rinde prácticamente y claudica en esta guerra del Paraguay, siendo casi 9 oficiales, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. Sí, dígame, Quito. En este libro, Cautivas, Agraciadas y Desgraciadas, convoca la memoria de otras cautivas, dice el autor. Es decir, que yo me puse a investigar en una publicación de Rosario de 1925 y aparecen otras cautivas que yo no las torno oficiales porque no tengo la fuente para decir realmente sí existieron. Sinforosa Paiva, María del Rosario Centurión, Sebastiana Parda y Ramona Sanz, criadas de la familia Cabral, que era su patrona, Cirila Espósita de Muñoz, esposa de un oficial de caballería o hermana, Librada Romero de Antunes, comerciante, María Teresa Samaniego, criada de los Vargas Peña, familia del Paraguay, y Azucena Carrillo de Soto. Estas mujeres también fueron cautivas en el Paraguay, pero no tienen el respaldo documental necesario, salvo la publicación de Santa Fe de 1925, anuario 1810-1910 argentino, Rivas Hermanos, provincia de Santa Fe. Vale decir que con este pequeño respaldo, diríamos, periodístico o doctrinario, aparecen otras. Se amplía. Y así debe haber muchas más. Pero y tienen que haber. A mí lo que me llama la atención de esto es cómo se ocultó la historia correntina. ¿Sabe por qué se ocultó? ¿Por qué, doctor? Porque los paraguayistas y los liberales que luchaban contra los paraguayistas eran todos parientes, todos conocidos, todos comerciantes entre ellos. Los Loteros, los Billingur, los Contreras, y sucesivamente vamos con familias distinguidas, los Ferré, Manuel Ferré. Era mejor que quedara así nomás. Entonces era mejor hacer una paz armada. Bueno, creamos este mito de las cautivas, cerramos acá la historia de la guerra del Paraguay y no se discute más. Cuando empieza Dardo a incursionar en la guerra del Paraguay, que hace 15 años está en eso, empiezan a aparecer todos estos datos que dimos en el programa anterior. Y esos datos conmueven la visión paradigmática
existente en la historia correntina. Y conmueven de tal modo que yo pensé que cuando se publicara este libro iba a haber un levantamiento, Un revuelo. revuelo. Y en este libro yo también indico otra cosa. Hace muy poco tiempo, estamos hablando de unos 6, 7, 8 años, estas pobres mujeres, las 4, que eran tenidas por cautivas oficiales, descansaban en el cementerio de San Juan Bautista de Corrientes. Sí. Porque ustedes saben que con la fiebre amarilla el cementerio de la Cruz fue clausurado. Entonces se crea el cementerio primero de la Limita, después el cementerio de la Cruz, de San Juan Bautista. Y en ese cementerio, estas pobres mujeres descansaban en paz. Un grupo de seres humanos fueron a santificarlas, llamémosle así. Y digo por qué. Porque fueron a desenterrarlas. Se sacaron fotos con los huesos de estas pobres mujeres. Hay una publicación en Corrientes donde aparecen ellos, una criatura con un fémur, la otra con una calavera, algo grosero, grotesco. Y eso generó que después fueron trasladados en una cureña a la iglesia de la Merced, donde están los restos de las 4 cautivas. Yo me pregunto dónde estarán los restos de todas estas otras cautivas. Claro. Son tumbas innominadas, que solo, como dicen los que saben sobre este tema, solo el Señor las conoce. Por eso la guerra del Paraguay sigue dejando huellas y sigue dejando rastros en la sociedad correntina. Sería bueno que aparezcan las documentales. Sería bueno que los que tienen todavía y conservan, yo estoy seguro que existen. ¿Qué debe haber? Debe haber, no habrán tirado. Tienen que haber documentales. Porque no pudo haber desaparecido todo. Qué importante la documentación que se conservó y la que debe haber que no conocemos, que debe haber en algunas casas, porque poder construir nuestro pasado, nuestra historia reciente, porque no son tampoco tantos años, pero gracias a esta documentación, ¿no? Por supuesto. A mí lo que me extraña es que en los listados que tienen los brasileros, Sí. de las prisioneras, porque ellos recibían un contingente de personas, las individualizaban y hacían un listado. Sí. Y en ninguno de los listados aparecen Las cautivas. paradigmáticas, míticas cautivas correntinas. Es decir, las 5. No aparecen. Las otras sí. O sea, que iban por otro canal. Iban por otro canal. Dardo, recién decía el doctor Quito en el otro bloque que esta guerra traería como una de las consecuencias de la organización del Estado argentino, que era un Estado todavía desmembrado, incluso la organización definitiva ya del Estado correntino. ¿Cómo queda los estados, tanto argentino y correntino, y cómo queda la política correntina a partir después de finalizada la guerra? Que también es, vamos a decir, es otro de los libros que tenemos para sortear en el mail haciendohistorias@hotmail, que dice Origen de las agrupaciones electorales en la provincia de Corrientes, también del doctor Ramírez Brachi. La guerra del Paraguay adquirió dimensiones importantísimas, como dijimos en programas anteriores, y puntualmente, para Corrientes ha sido un momento muy radicalizado. Existe una idea, una construcción estadual antes de la guerra del Paraguay y otra muy distinta con su posterioridad. Cuando culmina la guerra del Paraguay, Corrientes comienza a perder fuertemente su protagonismo nacional para abocarse a una política fuerte, intensa, pero local e intestina. Esto va a dar lugar también que paralelamente, al poco tiempo, en la década de 1870, y estamos hablando en el ámbito nacional, presidencia de Sarmiento y presidencia de Nicolás Avellaneda, donde los paradigmas de la construcción de un Estado van a modificarse. Se va a pensar en una Argentina de futuro, una Argentina productora agrícola, con la incorporación de las oleadas inmigratorias, lo que traerá como consecuencia fundación de colonias, le va a dar
otra visión a la construcción social, cultural y económica de la Argentina, con la visión de aquellos grandes, Por supuesto. Sarmiento, Avellaneda, y va a culminar aquel importantísimo proceso Julio Argentino Roca en 1880 con su primera presidencia y la incorporación al Estado Nacional de una gran cantidad de territorios dentro de un sistema. Y Roca no solamente le va a dar forma, visibilidad a lo que hoy entendemos por Argentina, porque antes la Argentina era algo amorfo, no tenía visibilidad de límites soberanos, sino Roca va a implementar, y la Argentina va a hacer esto: acuerdos con Uruguay, acuerdos con Bolivia, acuerdos con Paraguay, acuerdos con Chile, y la incorporación del Estado argentino a la Patagonia, que no era de nadie. En esta construcción no solamente va a tomar dimensión la idea de Roca en el ámbito territorial, sino también en el ámbito jurídico, la separación de la Iglesia del Estado en la construcción educativa. Hasta ahí la Iglesia tenía una alta incidencia. Una alta incidencia en la educación. Tenía el monopolio de las cifras, de los datos y de la manipulación de la información de nacimientos, de funciones, matrimonios. ¿Quién hace esa separación con la creación de los registros de las personas? Del registro civil, que va a dar identidad a todos los ciudadanos para que tengan el derecho de existir normativamente. Roca, el odiado Roca. ¿Por qué odiado? Odiado porque algunos sectores ideologizados que ven en Roca un hombre que no reconoce los derechos de las multitudes o de sectores de la sociedad, como por ejemplo la cuestión del indio. La cuestión Los del pueblos indio. originarios. Los pueblos originarios. Hay sectores que por una cuestión ideológica ven en Roca el que menos ha hecho por la gente que no tenía nada. Al contrario, Roca fue quien incorporó y dio espacio, identidad y existencia jurídica a aquello que ni siquiera podía estar en un libro cuando morían para un registro en la defunción. Fue Roca. Fue Roca quien estableció a través de la ley, la 1420, aquella educación de separación, de que la educación era para todos, para blancos, negros, rojos y marrones, para musulmanes, judíos y cristianos. La educación pública la hace Roca, aquel tan identificado con un sector muy propio de la política argentina. Esto no significa que en Roca exista solamente luces. En Roca existió sombras y luces. Como en todo. Pero que hay que rescatar lo que se ha hecho de la mejor manera para la construcción del Estado, como también lo que no se ha logrado de la mejor manera. Y lo mismo ha pasado con Avellaneda y lo mismo ha pasado con Sarmiento. El doctor Galeana, permanentemente un gran defensor de la figura sarmientina, y Sarmiento es un hombre muy polémico en este ámbito de construcción del Estado, y que tanto Roca tiene que ver mucho con la guerra del Paraguay. Fue soldado en la guerra del Paraguay. Carlos Pellegrini fue soldado en la guerra del Paraguay. Alem, también Avellaneda, que en su proceso de construcción del Estado va a reconstruir todo lo que ha destruido la guerra. Entonces, todo un proceso de formación del Estado que perfectamente, respondiendo a tu interrogante, Rafael, van a encajar, si me permiten el término, a esta construcción del Estado que va a ser continua, permanente, y el proceso final va a ser la incorporación de los modismos, de las prácticas, de una naturaleza electoral que va a dar lugar a una práctica política que se va a instalar en la Argentina con los partidos políticos y la reglamentación del funcionamiento de sus partidos. Te pregunto porque se me ocurre en este momento y seguramente alguna gente no lo sabe. ¿Cómo se elegía presidente hasta antes de adoptar un modelo de elección, digamos? ¿Cómo se elegían los presidentes antes en la Argentina? Desde el proyecto alberdiano, desde antes de la Constitución de 1853. El Congreso Constituyente de 1853 toma gran parte de este proyecto de Alberdi, lo instala, lo aprueba y establece como
manera y forma de elección presidencial una manera indirecta, que va a pervivir, va a sobrevivir, va a tener vigencia hasta la reforma constitucional de 1994. Esta manera indirecta es colegio electoral, la manera de un colegio electoral, en la cual cada una de las provincias argentinas elegía el doble de la cantidad de diputados, de representantes que tenía en el Congreso de esa provincia, de acuerdo a el último censo, en el cual esos electores se reunían oportunamente en las legislaturas provinciales y a través de un acta establecían el voto, se sumaba el voto de presidente y vicepresidente, y a través de esa manera, en un conteo, en un proceso de conteo que se hacía en el Congreso de la Nación, se proclamaba al presidente y vicepresidente de la Nación. Era un proceso total, era una elección totalmente indirecta a través de un proceso vinculado fuertemente a el espejo y a la idea alberdiana de la construcción indirecta ideada por el Estado norteamericano. Quito, Sí. ¿a vos personalmente te gustaba más el colegio electoral? A mí me gusta más el colegio electoral. ¿Era más representativo? Era más representativo y permitía mantener dentro del país los frenos y contrapesos del federalismo. El federalista de Hamilton, Jay y Madison. ¿Por qué razón? Porque las provincias como Corrientes, Catamarca, Misiones, Formosa, etcétera, no tienen ningún peso electoral actualmente. La definición de la elección del presidente en el año 94, lamentablemente, adopta el sistema directo y de mayoría, pero destruye ese andamiaje, esa arquitectura alberdiana que fue casi perfecta, para darle importancia a todas las provincias argentinas que forman, como dice el preámbulo nacional argentina, por voluntad y elección de la provincia que la componen. Bueno, eso se destruyó en el 94. En la provincia de Corrientes, que tenía el mismo sistema electoral, con 3 secciones, bien pudo establecerse más secciones o establecerse una representación departamental para que pueda en la provincia entera tener un federalismo íntegro y establecer una elección de mayor, diríamos, espíritu federal. En el año 93, con motivo del colegio electoral, se interviene en la provincia. Se hacen 3 elecciones, y la reforma se hace bajo la gobernación interventora de un señor, para mí, de Lerto Nelly, y allí se decide que la elección debía ser en forma directa con el 50% más 1 de los votos. Para gobernador. Para gobernador, un desastre. En la primera elección ya no funcionó el sistema, en la segunda tampoco funcionó el sistema, y así sucesivamente. La única vez que funcionó el sistema fue en el año 1997, cuando se va a la segunda vuelta el candidato Brayar Pocar, por fallecimiento del doctor Rubén Darío Casco. Sí, señor. Y en ese momento usted aprecia cómo se van juntando elementos que no pueden estar juntos, contradictorios totalmente, pero con el fin de lograr el poder se unen. Y ahí viene la mixtura política, el trasvasamiento, el poncho yeré que cambia de lado de cada rato según le convenga. Y así nosotros tenemos que el partido gobernante de esa época, en el año 97, alcanza el 78% de los votos. Arrastró casi toda la ciudadanía, cuando no había alcanzado en la primera vuelta el 50 más 1. Eso llevó a que en 2007 la Constitución correntina se reforme otra vez y adopte el sistema de la Constitución Nacional, que nosotros habíamos adelantado en la Convención Constituyente 93. ¿Fuiste constituyente? Yo fui constituyente y dije, vamos al 40. El que llegue al 40 con una diferencia de 10, gobernador. Claro. El que llegue al 45, gobernador. Se terminó. Entonces no hay problemas. Pero se eligió el sistema impropio, un sistema nefasto, y este sistema, para mí, es un sistema totalmente incorrecto, porque le obliga a juntarse un montón de gente
que se pelean todos entre ellos, ahora usted ve... Sí, llegan al poder y después... Quiero hacer una pequeña pausa acá. Nosotros en el próximo programa vamos a hablar de cómo se conformó la política electoral y los partidos políticos de la provincia de Corrientes, pero nos quedan algunos minutos. Quiero la opinión de ambos, si tenés algo que agregar a lo que dijo Quito ahora, y entonces, si no, yo le hago una pregunta. Un poco en materia ilustrativa nada más, que el colegio electoral y la forma indirecta y la visión alberdiana de manera de elegir presidentes nos ha dado presidentes como Sarmiento, Avellaneda, Roca, que a través de la Liga de Gobernadores, que era una alianza de provincias que se opusieron a Buenos Aires para instalar gobernadores del interior. Avellaneda, Sarmiento y Roca. Qué importante, qué importante. Una opinión, no sé, señor director, cuántos minutos nos quedan. Una opinión breve de cada uno. Se está hablando en nuestra provincia de Corrientes sobre una reforma o una intención de acomodar algunas fechas de la Constitución como un traje a medida. La opinión. Dardo, la tuya, y finalmente la de Quito. Yo creo que la construcción del republicanismo es la esencia y es la llama sagrada de toda existencia de nuestra sociedad. Y uno de los principios fundamentales dentro del republicanismo es fijar las pautas en el cual los períodos de gobierno deben ser claros. Y esos períodos de gobierno deben garantizar el control por parte del próximo gobierno, sea del mismo signo político o de otro, para poder revisar las causas, las cuentas y los actos políticos. Es realmente sano para cualquier proceso electoral, constitucional y de construcción política respetar el pacto político. Y el pacto político siempre ha dicho de que en la última reforma constitucional el periodo de un gobernador dura 4 años y puede ser reelecto una sola vez. Eso no se puede modificar. Quito. Yo soy un defensor absoluto de la República Democrática y de la soberanía del pueblo. Absolutamente es imposible, desde el punto de vista constitucional, una reforma que permita la prórroga de mandatos. La reelección en sí, estoy absolutamente en contra, pero se impuso en el año 2007 por un periodo. Los plazos de gobierno vencen inexorablemente el día fijado por la Constitución. No hay forma de hacerle meter en la Constitución una extensión de plazo, primero. Segundo, esa idea un poco bastardeada de hacer coincidir las elecciones nacionales con las provinciales va en contra de la autonomía provincial, de la soberanía provincial, como sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay necesidad. Las elecciones provinciales y municipales deben realizarse de manera distinta a la nacional para que los principios de cada provincia y de cada municipio se fortalezcan, que nazcan partidos provinciales, que nazcan partidos municipales, que se ocupen de la cosa pública. La pretensión de reformar la Constitución en los términos de violar la periodicidad de las funciones, la publicidad de los actos y la responsabilidad de los funcionarios es inconstitucional. Me llama la atención que un ministro actual del Poder Ejecutivo, que pertenece a la provincia de Formosa, no haya iniciado ninguna acción de inconstitucionalidad respecto a la norma de la reelección indefinida de Formosa, que en vez de tener una república, tiene una monarquía. Yo personalmente creo que me parece que este tipo de cosas hechas a medida es como que cuando a mí me convenía ir con las fechas contrarias a la elección nacional, estaba todo. ¿Por qué no se hizo al principio ya para encastrar las elecciones, ¿no? Pero como me era redituable, íbamos en fechas separadas. Ahora que necesito quedarme un tiempo más, porque parece ser eso nada más,
quiero que se encastren la fecha una con otra. Esto va a ser tema de discusión. Esta mesa que nosotros tenemos acá está abierta a ustedes. Es una mesa plural, es una mesa republicana. Usted puede participar de estas mesas. Vamos a invitar a lo largo de este ciclo a no solo historiadores, sino también políticos amigos que nos brinden su opinión y que por supuesto quieran venir y asistir y ser encuestados o entrevistados por nosotros. Agradecerles, Quito, nuevamente, la presencia. La verdad que es un honor que ustedes me acompañen. Dardo, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Reitero la invitación. Está en este momento la muestra de cartografía, Corrientes, Mojón Cultural, la importancia de Corrientes en los mapas del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Siglo XVI y siglo XVII. El siglo más antiguo todavía. Sí. Bueno, la importancia de Corrientes. Entonces podés verlo, podés ver esta muestra en Casas Martínez. Hasta el 9 de julio, que será la noche de los museos, y que va a estar toda la noche abierta, van a estar nuestras cámaras y un programa de este ciclo vamos a dedicar a esto y te podés llevar este hermoso catálogo para vos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos encontramos en 7 días por este mismo canal.